bautismo se va a ir. Sea instantáneo, sea palutino. Vamos a orar porque ya estamos en pantalla. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor, por ese amor inigualable. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Te honramos y te adoramos en esta mañana, Señor, reconociendo que tú eres el que actúas a través de nosotros, no nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sino eres tú, Cristo, a través de tu iglesia, obrando aquí en la tierra para manifestar tu gracia, tu amor y tu poder para esta humanidad que te necesita, Señor. Te exaltamos y te honramos en esta mañana, reconociendo que no hay otro Dios como tú, tan amoroso y tan bueno. Padre, gracias por la vida del Hijo que nos has implantado, que ha venido a habitar en nosotros, Señor. Gracias por todas las maravillas, milagros y señales que vas a hacer para los que nos escuchen a través de estos medios de comunicación. Gracias por todo lo que has hecho, Cristo, y lo que seguirás haciendo, por lo que consumaste en la cruz y por lo que sigues haciendo en la actualidad, mostrándose a esta humanidad como un Dios de amor, un Dios maravilloso, de fidelidad y de misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos diriges, nos guías y eres nuestro Maestro, Señor. Gracias porque tú redarguyes de pecado, justicia y de juicio, Señor, pero también manifiestas tu poder de sanidad, fe y milagros, Señor, esos dones que nos has dado como un beneficio para tus hijos, para la iglesia, pero también para que esta humanidad pueda creer en ti, Señor, y te pueda recibir y puedan nacer de nuevo y puedan ser añadidos a tu propósito eterno. Te damos gracias, Padre, porque tú obrarás milagros en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén. Muy bien, pues ok. Muy bien, pues vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Recuerde, nuevamente le recuerdo, esto se trata de oír. ¿Lo puede repetir conmigo? Oír, creer y practicar. ¿Ya? Primera carta a los Corintios 12:1 dice el apóstol Pablo. Este es nuestro texto base, 12:1. La vamos a leer en dos traducciones. La Reina Valera dice así en Cristo Jesús: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. No sé si lo tenemos ahí. No quiero que lo malentiendan. Mire, hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ok, muy bien. O malentender, o no entender, o ignorar es lo mismo, ¿ok? Es importante, todos los que nos ven por Facebook, pues vamos a darle la bienvenida. A todos los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. No me quiere abrir el Face a mí, ¿sabes? Se trabó aquí. Ok, entonces, los que están ahí ya conectados a través de estos medios de comunicación, le damos la más cordial bienvenida. Claudia, Eli, Moreno y todos los que están ahí conectados, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios 12:1, Nueva Traducción Viviente: ahora, amados hermanos, no, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ok, pues es importante entender la idea de Cristo y la idea de su servidor, y el deseo es que usted pueda colaborar con el Espíritu Santo, primero para la evangelización y más personas vengan a colaborar con el Evangelio, y segundo, para que usted colabore y fluya con los dones del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Sí o no?
No es para todos, es solamente para los que creen. Usted dice, sí, pastor, yo quiero colaborar con el Espíritu Santo. Entonces está creyendo porque lo está repitiendo con su boca y lo cree en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, como recomendación, cuando no venga los jueves, escuche la enseñanza, sea directo, sea diferido, escúchela. Porque todas las enseñanzas estas, tanto esta como la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, que es parte inicial del curso, ambas son importantes para que usted fluya con los dones del Espíritu Santo. ¿No sería maravilloso? Mire, algún día los vamos a ocupar, créalo. Algún día los vamos a ocupar. Sea con un familiar, sea con un hijo, sea con nuestros padres, sea con un hermano, sea con un primo, sea con una mamá, los vamos a ocupar. ¿Ok? Entonces es importante que aprendamos y practiquemos en casa. ¿Ok? Practique con sus hijos, practique con su esposo, etcétera, con su esposa. Importante que empiece a practicar lo más sencillo, un pie más corto que el otro, te voy a ministrar, pone sus manos y cree que el poder del Espíritu Santo está ahí en usted y comienza a hablarle a la montaña y comienza a hablarle a las vértebras y comienza a hablarle a la enfermedad, que salga en el nombre de Cristo Jesús y que se alinee y se acomode, ¿ok? Entonces es importante, oímos, creemos y practicamos, de esta serie de eso se trata. Ahora que estuvimos, como les digo, como les decía ahorita, que estuvimos allá en Tlaxcala, pues fue de gran bendición, los hermanos nos recibieron con mucho amor y mucho gusto, la verdad, les agradecemos a todos ellos la recepción de el viaje, el hospedaje y el alimento, no nos hicieron falta. Ahora bien, vimos milagros extraordinarios, créalo que, milagros extraordinarios. Como un pie quebrado, un tobillo quebrado literalmente se enderezó y cobró vida y nuevamente Dios soldó un hueso. Eso fue, no instantáneamente, pero sí en un proceso que le dijimos a la persona que caminara. Hubo dos formas de ministrar. Uno, primero tomamos de sus pies, bueno, fue la pastora, tomó de sus pies y ordenó que se enderezaran y se ajustaran, pero también que el tobillo cobrara vida y los huesos nuevamente se soldaran y se unieran. La persona se levantó y en ese momento todavía el dolor se le fue instantáneo, pero todavía seguía rengueando. La segunda forma que le ministramos, o sea, siempre que ministremos a alguien, nunca nos quedemos con que ya impuse las manos y ya vete, Filigonio. Con el dolor vete, no, tenemos que continuar. Y de eso se trata este curso, de ser efectivos. De tal manera que el 100% sanen, y si no sanan el 1% es porque no creyeron, como les comentaba ahorita. ¿Qué fue lo segundo que hicimos, segunda manera o forma de ministrarle al enfermo? Bueno, todo rengueando, le dije, pues camine de aquí hacia atrás. No sé si vieron el video que enviamos de la alabanza, estaba larguito hacia atrás. Camina de aquí hacia atrás. Echó una vuelta y siguió rengueando, camina otra vez hacia atrás y ya no supimos más porque empezamos a ministrar, eran muchas personas. Entonces la pastora me estaba ayudando y ya no supimos. El caso es que al final esa niña que usted va a ver en el video, que si no les mostramos ahorita el próximo domingo, esa niña andaba cargando mesas y caminando normal. Entonces, cuando nosotros, la idea de este curso es que usted sepa, guiado por el Espíritu Santo, las diferentes maneras en que los enfermos van a sanar. No por el hecho que no se va a otra persona, por ejemplo, lo ministré y no se le fue el dolor. Pero no me quedé ahí, a ver, vuelve a sentarte, vamos a volver a ministrar. Otra vez se sentó, lo ministramos y sanó perfectamente su columna. Una persona que tenía 2 hernias de disco, le cobraban 180,000 pesos por la operación y no le garantizaban que quedara bien y quedó sana en un instante. O sea, pudimos ver el poder de Dios en todas las áreas. Un oído cobró vida, un oído obstruido, a la persona le zumbaba y no escuchaba bien, y esa persona, ahí la tenemos, esa sí la tenemos en el video, y esa persona cuando terminamos el servicio su oído estaba perfecto y sano. Y como les comentaba, una persona con un pie más corto que el otro, no por problemas de que tenía desviada la columna, sino por problemas de que literal tenía un pie más corto que el otro. Y creció como 5 pulgadas así, el pie, hasta que se acomodaron. Y bueno, creo que sanó una infección de orina, sanó apenas la pastora. ¿Dónde está la pastora? Pues, ¿está cotorreándola afuera o qué?
Entonces, mire. Ah, bueno, no, que venga. ¿De qué más sanaron aparte del pie que creció, la infección, la niña que se le soldaron los huesos? Ah, la señora que era católica, literal, no había nacido de nuevo, ella sí sanó de los riñones también. Ah, el pie así como 5 pulgadas. La niña tenía pies planos, se le hicieron arcos. ¿Qué más? La del oído, pues ya les comenté el oído, que se le restauró un oído. Hubo varios, ¿no? Otro que está, el hermano Alejandro, que está dañado aquí en la coyuntura. No podía mover su brazo, no lo podía levantar. Lo ministramos, pero eso fue el domingo, hasta que pudo levantar correctamente. Imagínense. También por miomas, ¿no? Quistes también. Se va a hacer el examen. Pero se le fue el dolor. También ¿qué más? La que tenía que también aquí tenía hernia, ¿no? También las hernias también desaparecieron. El aparato digestivo perezoso. Y le tronó y se fue al baño. Pero bueno, Dios puede usar a los hombres y a las mujeres, créalo que es así. Dios puede usar, y no sé si te acuerdas de otro, ahí nos avisas. Pero milagros extraordinarios, Muchos creen que un pie crece y decrece y creen que es todo. No, la persona que ministramos, le ministraron por las manos y su oído fue el que se destapó. Su oído cobró vida, ese oído que estaba obstruido según la ciencia médica. Y una parte de los videos, eso los traemos aquí. ¿Ok? Ahora bien, ya no hubo oportunidad de grabarles, oiga, dígame el testimonio. Porque la verdad es que, pues, de ahí en adelante seguía un mole tlaxcalteño, imagínense. Un mole de pollo, pues ya no hubo chance de tomar. Deme su testimonio, grábelo para que quede para el Face. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos con los videos. Bueno, eso sí ya es otra cosa. Eso no, a personas bueno, afectados del corazón también otra vez los ministramos. Bueno, impresionado, yo me quedé impresionado porque 2 personas no eran creyentes, no eran nacidos nuevos. Una, la que tenía el problema de riñones, yo no sabía que no era creyente, yo nada más le ministré. Y la señora andaba corriendo al final, se le fue su dolor de riñones. Y otra que tenía un cuadril desajustado y tenía una hernia. Entonces se le fue el dolor de la hernia, el cuadril se le ajustó, pero tampoco era hija de Dios. Cuando se recibe sanidad, Cristo sanaba a los muertos espirituales, solamente porque venían, le seguían a Él y creían en Él. Lo único posterior que siguió a eso fue cuando Cristo resucita entre los muertos. Todas esas personas nacieron de nuevo porque siguieron creyendo en Cristo. Podemos ministrar personas que no tengan a Cristo, y en algunos casos yo lo hice a propósito. Ministrar a una persona que no era creyente, no era hija de Dios, para que ella viera el poder sanador y luego recibiera a Cristo, y así sucedió. No había nacido de nuevo. Eso yo lo hice a propósito para ver delante del mundo espiritual que pueden sanar creyentes nacidos de nuevo o no creyentes nacidos de nuevo, solamente porque crean en que Cristo es su sanador, que Cristo llevó sus enfermedades. ¿Para qué? Para que luego vengan a añadirse al cuerpo de Cristo, literal, que sean salvos. ¿Ok? Es importante entender esto. Muchos, primero, cuando ministran sanidad, lo que hacen muchos primero, recibe a Cristo como Señor y Salvador, porque para que se reciba sanidad tienes que ser salvo, y no es así. No es así. Y usted lo va a ver, mire, ahora que vayamos a la campaña del salto, no lo vamos a hacer que reciban a Cristo primero sanidad. Y al último que crean en Jesucristo como el Salvador, lo reciban en su corazón y nazcan de nuevo. Para que ahora sí sean hijos, herederos, coherederos con Cristo, totalmente salvos y añadidos al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces yo sé que muchas cosas le van a rebotar en su cabecita. Óigame, solamente el don de fe, una fe especial, me hace pasar que mi sombra pase por el enfermo y que sane.
Yo humanamente, ¿usted cree que hubiera pasado? Estaba el Señor haciendo un montón de milagros y ahora vamos a ministrar diferentes. Siéntate ahí. Problema de lumbares, lumbalgia, hernias y no sé qué más tenía. ¿Crees que si la sombra mía puede pasar encima de ti, que entendiendo que es Cristo en mí y entendiendo que es el poder del Espíritu Santo que te va a sanar, crees que al pasar mi sombra te va a sanar? Dijo que sí, la muchacha. Ahí me tiene pasando por encima. Digo, por encima no. Imagínense, acuéstate y te pongo los pies arriba. No, ella estaba ahí y la sombra del foco que venía acá, pasé de ida, pasé de regreso y ya cuando la volvimos a checar, sus vértebras se habían emparejado y el dolor se había ido. Bien impresionante. Créanlo que cuando entendemos que es Cristo, no, mire, Marcos 16:20, por favor. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Esto se los recalqué mucho a las personas que ministramos allá. Mucho se lo recalqué. Aquí no se trata de un super ungido, les dije. Aquí se trata Cristo usándome a mí, Cristo a través de mí. Dice Marcos 16:20, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba, mire, el Señor actuaba por medio de ellos. Es importantísimo entender esto. Porque si no lo entendemos, al primer enfermo que usted ministre y sane, se va a creer, si no entiende y no entendemos, y el alma no entiende, al rato nos vamos a creer los super ungidos y no le vamos a dar gloria a Dios de todo lo que se ve aquí en la tierra. ¿Okay? Mire, Cristo actuaba por medio de ellos, Cristo va a actuar por medio de usted, ¿ya? Confirmando, Él es el que va a confirmar con muchas señales milagrosas lo que usted va a hablar acerca de la palabra, ¿ok? La palabra de Cristo. Entonces, cuando entendemos eso, entonces nos ponemos en común acuerdo usted con el enfermo y crea lo que va a suceder, extraordinarias cosas, porque no somos nosotros, sino es Cristo que actúa a través de nosotros. Por eso estoy recalcando mucho ese texto bíblico. Mucho lo estoy recalcando, Y va a llegar el grado de que también ministremos personas para que Dios les ponga amalgamas en los dientes, o que se levante un paralítico, o que un muerto resucite. Pero usted no va a llegar a ministrar un muerto para que resucite si no comienza con lo básico de que se muevan los pies, que le habla a la columna y se enderece. Si no empezamos con lo básico, imposible que vayamos con un muerto, impongamos manos y que resucite. Sería imposible. ¿Por qué? Porque no lo creemos, o va con toda la mente incredulidad, voy a ver si resucita. No se trata de eso. Se trata de que esté plenamente convencido que cuando pone sus manos, el enfermo va a sanar. Así. ¿Ok? Entonces dígalo, es Cristo actuando por medio de mí cuando yo ponga las manos sobre los enfermos. ¿Ok? Muy bien. Yo le dije a las personas, si usted no puede creer esto, pues vámonos ya, porque es imposible que Dios haga milagros donde hay gente que no cree. Imposible. Por eso es importante que primero oiga la palabra el enfermo. Si no oye la palabra, difícilmente va a haber un milagro. Tienen que oír. Porque ¿qué dice? Cristo actúa por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. O sea, primero usted tiene que ministrarle la palabra de Dios. Si no le ministra su herencia de sanidad, que Cristo llevó sus enfermedades y sufrió sus dolores en la cruz del Calvario, en su cuerpo sobre el madero, pues la persona con toda la ignorancia va a querer recibir una sanidad, un milagro, pero no va a ser posible. No va a ser posible. Yo siempre dice Charles y Frances, enfoquémonos principalmente en lo que ha logrado el poder sanador. Por ejemplo, una persona que ministramos allá, ya que la ministramos, todavía le seguía el dolor. Y bueno, dice Charles y Frances, no se enfoque en el dolor o el porcentaje. Uno le pregunta, ¿qué porcentaje crees que Dios te ha sanado o ha manifestado la sanidad? ¿Qué porcentaje? No, pues me duele un 50%, ya no me duele igual que antes, disminuyó el dolor. A muchas personas le van a decir así, disminuyó el dolor. Ah, bueno, entonces hay que seguirlo ministrando.
dice Charles y Frances, pero no nos enfoquemos en el 50% que no sanó. O sea, el 50% de dolor, sino enfoquémonos en el 50% de la sanidad. Entonces, cuando usted pone al enfermo y le dice, oye, ¿sabes qué? Síguele dando gracias a Dios porque el que comenzó la buena obra la terminará, la perfeccionará. Y síguele dando gracias por lo que ha sentido de sanidad. ¿Y qué cree? Hasta que llega unos minutos después y se ve el dolor. O otra cosa que nosotros poníamos a las personas, vete a caminar de aquí a la que tenía riñones, no se le fue el dolor, ve caminando de aquí para allá, venía y venía, iba y venía, hasta que literal se le fue el dolor y empezó prácticamente a caminar recio cuando no podía caminar. Era una persona que estaban dializando. Ok, entonces importante, saludamos ahí a Lucas Roy también que nos ve, también al hermano David Rosme, también le enviamos un abrazote, y a todos los que están ahí conectados, pues también comenten para saludarles, al pastor Federico Lara, que están conectados de Portland, Oregon. El pastor Federico Lara ya empezó a ministrar y ya empezaron a ver milagros allá. Es tan sencillo como creer, nada más. Es tan sencillo como creer. Muy bien, ahora vamos a ver continuidad de la manifestación de los dones del Espíritu. Primeramente, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que en Joel 2:28 hablaba de una manifestación futura, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora bien, Lucas 24:49, el mismo Cristo mismo resucitado dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, hasta que reciban y sean revestidos de poder de lo alto. Juan capítulo 14 también nos habla de esa promesa. Ahora bien, llega el día de Pentecostés, antes de Pentecostés, Hechos 1:4, Hechos 1:5, dice también que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:8, el mismo Lucas narra la idea de lo que Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Literalmente el poder de Dios que recibimos nosotros y se manifiesta en uno de los dones que es en hablar en lenguas o inclusive profecía. Dijo Pablo que en Hechos 19, cuando ministró a los de Éfeso, dice que también hubo otra manifestación que fue profecía. ¿Ok? Ahora eso estaba escrito porque en Hechos capítulo 2 ya nos los vuelve a confirmar ese poder. Hechos 2:4 dice que vino como un viento recio sobre el lugar donde estaban reunidos, y dice que se repartieron, hubo una visión como unas lenguas como de fuego, y dice que entonces el Espíritu Santo vino, fueron llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo que bautismo con Espíritu Santo, o es lo mismo que recibir el poder o revestimiento de poder. Entonces dice en Hechos 2:4 que empezaron a hablar en otras lenguas, a cada quien le oía hablar en su propio dialecto. Ahora bien, no nada más quedó ahí el hecho, sino en Hechos capítulo 6, para servir las mesas, dicen que todos eran llenos del Espíritu Santo, es decir, tenían el poder de Dios. Ahí se mencionó a Esteban y a Felipe. Luego en Hechos capítulo 8 dice que, en el mismo 6, dice que Esteban Dios lo estaba usando con señales, milagros y maravillas. Luego en Hechos capítulo 8 dice que Felipe se fue a Samaria a predicar la palabra, y luego dice que se veían muchas señales, milagros y maravillas a través de mano de Felipe, donde creo que había un mago. ¿Cuál era el mago, hermano? El que está ahí con Felipe, Simón el mago. Tanto que creyó Simón el mago, fíjese, un hechicero que hacía milagros entre comillas, pero eran más los milagros y el poder que operaba a través de Felipe, que el mismo mago creyó inclusive en Cristo Jesús. Y fue el mago que estaba tratando de pagar para que le impusieran manos y recibiera el poder. ¿Recuerdan? Quería comprar el poder de Dios. El poder de Dios no se compra con dinero. Y aprovechando, nos quedamos en Hechos 8, Hechos 8 con Felipe. Allá en Estados Unidos, en un tiempo que se llamó La Voz de Sanidad, había todos predicadores en carpas grandísimas, desde Catherine Kuhlman, un hombre llamado A. Allen, Oral Roberts,
¿Cuáles otros andaban ahí? Jack Coe fue otro hombre. Y un poquito más atrás, pues, John Alexander Dowie, Maria Etherwood, ¿quién más? Un hombre que resucitó como 20 muertos, se llama Smith Wigglesworth, creo que es un inglés. Y hay muchísimos predicadores que usted lee ahí y se los va a encontrar que Dios los usó para el obrar de milagros y sanidades, pero muchas personas se convertían. Lo más importante aquí es que muchos eran salvos, ¿ok? Es lo más importante. Ahora bien, en ese tiempo narran Charles y Francis, más o menos surgieron en los 80s, Charles y Francis. Pero Charles y Francis narran que muchos predicadores que Dios los usaba para sanidad, que cobraban creo $200 por pañitos ungidos que enviaban. Imagínense, ya empieza a perturbarse esa bondad y ese amor del Señor para sanar a los enfermos. Ya comenzaba a perturbarse, porque como ya Dios los usaba, pues te voy a mandar, que quiero un pañito, bueno, $200. O decían ellos, si estás enfermo, te mando un pañito por $200, imagínense. Deposítame primero, ¿no? Y en verdad eso no funciona así. Por eso, primera carta a los Corintios 13 dice la importancia del amor. Esto funciona por misericordia y por amor. Desde el momento que empecemos a cobrar por la sanidad, se acabó todo. Se acabó. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Esta capacitación de este curso es dado por gracia. Y así por gracia usted sana a los enfermos. Digo, yo sé que no lo va a hacer usted, no. Pero a lo mejor no vaya a ser uno por ahí de internet que se le ocurra andar cobrando por los milagros, ¿no? No lo vaya a hacer. ¿Ok? Y si lo invitan a predicar a una congregación, por favor, no vaya por un salario. No vaya por una ofrenda. Usted vaya gratuito. Si usted puede pagar el pasaje, págueselo. Y si se lo pagan, qué bueno. Y si le dan hospedaje, qué bueno. Confórmese con que le den hospedaje y confórmese con que le den el pasaje para el camión. Dije fuera, olvídese. Nosotros no cobramos por eso. Por eso, usted no debe cobrar por eso, ¿ok? Porque ni nosotros cobramos. Ahora bien, siempre que hagamos eso, hagámoslo para servir tanto al pueblo de Dios como a los no creyentes, para que vengan a Cristo. Y todo es, damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. De eso se trata. Yo les enseño este curso y no me quedo yo con el conocimiento, porque yo pudiera ser muy práctico. Yo me quedo con el conocimiento, no los capacito a ustedes, pues para que me inviten a muchas congregaciones a predicar y a ministrar a los enfermos. Yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque pues te dan una ofrenda y es bueno que te den una ofrenda y todo el rollo, y te invitan a congregación y wow, cuántos milagros siguen al pastor Sergio, y vámonos para allá, te invitamos allá. Pero cuando alguien quiere que el evangelio se extienda y que todos sean capacitados para que operen el mismo poder del Espíritu Santo, mi hermano, es para que usted lo dé de gracia. Yo se lo doy de gracia el conocimiento, usted recíbalo de gracia y délo por gracia. ¿Ya? ¿Está bien? Aclarado ese punto, que usted no va a cobrar por los milagros, entonces continuamos. Importantísimo entender esto, importante. Saludamos al hermano José Sergio Salazar desde Culiacán, Sinaloa. Le mandamos un abrazote. Este hermano se congregaba con nosotros cuando estábamos ahí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Dice que oremos por él. Díganos qué es lo que tiene, y al último, al final, usted va a hacer un acto de fe, ¿ok? Para ministrarle el poder sanador del Espíritu. Ahora sí vamos con antecedentes. Nos quedamos en Lucas 8. Luego Lucas 8. Hechos capítulo 8. Ahora, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, Pedro predica a Cristo. Dice que después, cuando Pedro estaba predicando a Cristo como el Salvador, el Señor, el que fue crucificado, el que resucitó, el que fue ungido por el Espíritu Santo y con poder para andar haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, entonces dice que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí en la casa de Cornelio y empezaron a hablar en lenguas. ¿Okay? Luego de Hechos capítulo 10,
Podemos ver otro caso en Hechos capítulo 19. Dice que Pablo fue a Éfeso y eran como 12 personas. A esos de Éfeso fue a los que les escribió la carta magna a los de Éfeso, o carta a los Efesios. Esa carta a los Efesios donde habla cosas para la nueva creación, para la iglesia, para el entendimiento de quiénes somos en Cristo y la autoridad y todo lo que representa ese señorío y ese lugar de honor donde nosotros estamos posicionados como hijos. En la carta a Éfeso, a los de Efesios. A esos de Efesios en Hechos 19 dice que Pablo fue y les suministró, ellos ya habían recibido el bautismo de Juan para arrepentimiento y eran discípulos, ya habían creído. Entonces dice que había algo que no habían recibido y Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu porque creyeron o cuando creyeron? Algo así se fue la expresión de Pablo. Hechos 19, versículo 4 por ahí, no sé si lo podemos poner ahí en pantalla. Entonces ellos le contestaron, ¿qué creen? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 4. El versículo 3, por favor. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Dice Pedro en la Nueva Traducción Viviente, preguntó. Y contestaron, el bautismo de Juan. Versículo 2, por favor. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les pregunta Pablo. Y ellos contestaron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense. A veces hay muchas congregaciones donde solo hablan de Cristo. Testigos de Jehová, pues nada más hablan de Jehová el Padre, ¿no? No, y hablan de Cristo como una criatura. Digo, con todo respeto para nuestros hermanos, nuestros amigos testigos de Jehová, ¿no? Ellos no creen en Cristo como... Sí, el hermano Sergio. Sí, díganos nada más que tiene hermano Sergio. Richard DC, quisiera pedir una oración para mi papá que le diagnosticaron cáncer en todo su cuerpo y anémica. Está postrado en cama y no come. Bueno, hermano Richard, hay una enseñanza que dimos el jueves donde ministramos exactamente lo de cáncer. Puede ir a esa enseñanza y hacer el acto de fe, aunque ahorita lo vamos a hacer nuevamente, ¿no? Pero también le va a servir lo del jueves, ¿ya? Y créalo que su papá va a sanar y esas células cancerígenas van a desaparecer de su cuerpo y Dios va a poner células nuevas. Y todo el tumor va a desaparecer del cuerpo de su papá. Pero solamente, ya sea que le ponga la enseñanza, o ya sea que usted vaya con su papá y le imponga las manos, haciendo los actos de fe que yo mencioné el día jueves. Muy bien. Entonces nos quedamos en Hechos 19, versículo 2. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y recibir el Espíritu Santo no significa nacer de nuevo. No significa recibir el Espíritu Santo como una morada, sino, vamos al versículo 4 o al 5 y vamos a ver de qué se refiere recibir el Espíritu Santo. Dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse de pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyere en aquel que venía después, es decir, en Jesús. 19:5. Cuando oyeron esto fueron bautizados, es decir, ahí ellos mostraron de una manera externa, en agua, la salvación que habían recibido de manera interna, ¿ok? Eso solamente lo practicaban los judíos, ¿ok? En la actualidad sí podemos a alguien llevarlo a las aguas, pero la salvación no viene por llevarlo a las aguas, o sea, por eso poco bautizamos nosotros en agua, porque ese era un simbolismo de que fuimos bautizados en Cristo, ¿ok? Era una sombra, tipo y figura. Ahora, si usted se quiere sentir salvo porque lo echamos en el agua, pues lo remojamos. No tenemos ni un problema, ¿ok? Para no entrar en discusión en ese sentido. Pero el agua no salva, el que salva es Cristo, ¿ya? En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Era la iglesia primitiva que practicaba estas cosas. Versículo 6, por favor. Después, cuando Pablo les impuso las manos, dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Mire, no vino a habitar en ellos. ¿Qué dice? Descendió sobre ellos. Fueron revestidos de poder del alto,
fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, es lo mismo, ¿ok? ¿Y cómo se manifestó? Y hablaron ¿en qué? En otras lenguas. ¿Y qué más? Profetizaron. 2 dones del Espíritu Santo se vieron con los de Éfeso, ¿ok? Por eso Pablo no le negó a aquellos a que les envía la carta, que es una carta para la iglesia donde ellos pueden ver toda la posición de autoridad, de honor, de honra y todo lo que son en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, predestinados para estar en Cristo. Todo eso que viene en la carta de Éfeso, pues también a ellos no los dejó sin el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Es decir, mucho conocimiento y mucha revelación en quién es usted en Cristo, si es necesaria porque usted crece en la cabeza que es Cristo. Renueve el entendimiento, transforme el alma, y aquí en lugar de que vean a un ser humano expresándose, ellos van a ver expresándose a Cristo a través de usted, ¿ok? Frutos del Espíritu se van a ver a través de la transformación del alma, entendiendo todo esto. Ahora bien, pero si usted transforma su alma, entendiendo todo aquello que le aplique a usted para como una nueva creación, crecer en Cristo y no seguir siendo un bebé en Cristo, usted empieza a crecer en Cristo, que es la cabeza. Cristo se empieza a manifestar a través de usted y a verse los frutos del Espíritu. Eso produce frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿ok? Pero Pablo a ellos no los dejó sin el poder. Por eso dice que les impuso las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas. ¿Y qué más? Y profetizaban, ¿ya? Entonces es necesario el poder de Dios. Se ha revestido usted del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario el fluir de los dones del Espíritu Santo para todo hijo de Dios, para todo creyente. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ir a ver una continuidad de todo esto. ¿Qué sucedió después? Literalmente cesaron los dones. ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasó después de que Pablo ministró en Éfeso? ¿Qué sucedió? ¿Cesaron los dones y ya nunca se vieron manifiestos? ¿O hubo una continuidad? Pues primeramente vamos a ver dónde surge el movimiento pentecostal o llamado Pentecostés. Los pentecostales. A finales de 1800 o principios de 1900 nace el movimiento pentecostal. Nace regularmente, algunos le atribuyen en la calle Azusa 1905, 1906. Pero otros le atribuyen un poquito antes de 1905 en Topeka, Kansas, a través de un hombre llamado Charles Parham. Él salió fuera de la ciudad y él y sus discípulos andaban buscando que esa evidencia del poder de Dios se viera manifiesta en ellos, a través de primera carta a los Corintios 12, 14, y ellos querían esa manifestación del Espíritu Santo, ser revestidos de poder de lo alto, ¿okay? No importa que el joven se salga, nada más que la mamá se esté aquí adentro, oyendo, por favor, porque el niño va a sanar a través de la fe, el joven va a sanar a través de la fe de su mamá. Ok, entonces otros le atribuyen a eso, que literalmente fue cuando se vio la manifestación del hablar en lenguas, pero también hay otras manifestaciones anteriores a ello, ¿ok? Ahora bien, según las estadísticas, en 1982 un hombre llamado Vinson Synan, un conocido historiador del cristianismo de afiliación carismática, se refería a una predicción de un hombre llamado Hollenweyer, y señala informes recientes que muestran que en algunas naciones los pentecostales y carismáticos ya constituyen cerca del 20% de la población en 1982, ¿no? El mismo autor indicaba a finales de la década de los 70 que estudios del panorama cristiano mundial revelaban que 3/4 partes de los protestantes en América Latina eran pentecostales, o sea, creían en la manifestación del poder del Espíritu Santo, y que 2/3 de creyentes en Italia eran pentecostales, y que la mayoría de los cristianos en Sudáfrica eran pentecostales. Es decir,
creían en los dones del Espíritu Santo, habían recibido el poder de Dios. Entonces, este hombre llamado Sinan destaca que las iglesias libres más grandes en Rusia, en Escandinavia, en Francia, eran igual, pentecostales, carismáticos, que creían en los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Ahora bien, de todos los protestantes ahora en Latinoamérica, los pentecostales y carismáticos son los que más crecen. Hacia 1950, miren, se estimaba que el 25% de los protestantes o denominados protestantes latinoamericanos eran carismáticos. El 75% de la iglesia cristiana eran carismáticos, es decir, que creían en los dones del Espíritu Santo. 3 de cada 4 protestantes en América Latina son pentecostales carismáticos. En Chile es el país con mayor porcentaje de pentecostales. Literalmente Chile fue donde se expandió un poquito más. Dentro del protestantismo, el 90% de los chilenos son carismáticos o pentecostales. Creen en los dones del Espíritu Santo. Entonces se estima que hay más de 20 millones de evangélicos en Brasil, igualmente, que creen en los dones del Espíritu Santo. Las asambleas de Dios solamente contaban con más de 6 millones de miembros en 1980. Y para 1984 ya eran 9 millones de creyentes que creían en los dones del Espíritu Santo en las asambleas de Dios. Es decir, en esos 4 años hubo un crecimiento de 2.700 nuevos miembros por día. ¿Por qué crecían tanto las asambleas de Dios? Bueno, porque era una manifestación del poder del Espíritu Santo donde se manifestaban los dones de poder, fe, milagros y sanidades, o el hablar en lenguas o profecía. Y personas se estaban añadiendo al cuerpo de Cristo y creciendo de una manera exponencial. Las iglesias evangélicas más grandes del mundo son pentecostales o carismáticas. Prácticamente todas las denominaciones históricas tienen simpatizantes y practicantes del pentecostalismo. Entonces los pentecostales y carismáticos, estamos hablando de lo mismo, pentecostal y carismático es lo mismo, dominan el uso de los medios de comunicación masiva en el mundo. Entre los protestantes, el pentecostalismo es definitivamente un distintivo del protestantismo en el siglo XX, según este hombre llamado Vinson Sinan. ¿Ok? Ahora bien, ya vimos todos los antecedentes hasta Hechos capítulo 19. Dice que Pablo le puso las manos y los discípulos comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. 2 dones del Espíritu Santo en Hechos 19. Ahora, después de que mueren los discípulos del Señor, obviamente hubo discípulos de los discípulos. Y esos discípulos de los discípulos se les llamó, pues, padres apostólicos también. Porque unos estuvieron muy cerca del apóstol Pablo, otros de Pedro y otros de Juan. Y ellos les enseñaron ese mover y ese poder del Espíritu Santo a ellos. Entonces ahí podemos ver algo que se llamó lluvias tempranas. Lluvias tempranas, estamos hablando del siglo 100, siglo primero, del año 100, perdón, al año 400. Siglo primero al siglo cuarto aproximadamente, ¿ok? Siglo cuarto. Y vamos a ver de qué manera se manifestó. Un hombre llamado Clemente de Roma, mire, ya no es parte de los discípulos del Señor. Clemente de Roma, literal, nació en el 99 después de Cristo y fue un discípulo del apóstol Pablo. Y también en menor medida también fue un discípulo del apóstol Pedro. ¿Qué dijo Clemente de Roma en el siglo? Mire lo que dijo en el siglo II aproximadamente. Dice Clemente de Roma. Dice, el Espíritu en los apóstoles y ministros. Según Clemente, dice, ahora bien, los apóstoles, habiendo recibido el mandato y plenamente ciertos por la resurrección del Señor Jesucristo, y reafirmados en la palabra de Dios, salieron llenos de certeza y del Espíritu Santo. Esto lo mencionaba Clemente, que ya no era un discípulo del Señor. O fue un discípulo de Pablo, o fue un discípulo de Pedro. ¿Ok? A dar la buena noticia de que el reino de Dios estaba por llegar, y así pregonando el mensaje en comarcas y ciudades, establecieron a los que eran primicias entre ellos, probándolos en el Espíritu como obispos y diáconos en los que habrían de creer. Clemente Romano, eso lo escribió en la carta a los Corintios,
hay una carta a los Corintios escrita por Clemente de Roma, o sea, no la carta a los Corintios del apóstol Pablo, ¿sí? Otra carta a los Corintios escrita por Clemente de Roma. Clemente dice, le escribe a los Corintios y le dice de un derramamiento pleno del Espíritu Santo que estaba sobre ellos y que sus predecesores habían hablado a través del Espíritu. Aquí en este caso vamos a hablar del Espíritu del don de la gracia. Dice Clemente de Roma, ¿acaso no tenemos un único Dios, un único Cristo, un único Espíritu de gracia que ha sido derramado sobre nosotros? Esto lo expresó Clemente de Roma ya en el siglo II. Él nació en el siglo I, pero ya en el siglo II se hablaba de lo mismo, ¿se da cuenta? O sea, derramamiento del Espíritu, hablar en lenguas y el poder de Dios, ser recibido de poder, todo en el siglo II ya continuaba. No es algo que cesó, porque los que creen que cesaron los dones dicen, pues murió el último apóstol, pues murieron las señales que le seguían al apóstol, la sanidad, los milagros, la lengua, la profecía, cesaron, se quitaron, pues, acabaron. Pero aquí nos demuestra Clemente de Roma que en el siglo II se seguía todavía, seguían siendo revestidos de poder de lo alto, todavía. ¿Ok? Ahora bien, Ignacio de Antioquía, nació aproximadamente en el 108 después de Cristo. Ignacio de Antioquía, obispo de principios del segundo siglo, se refiere al don de la profecía cuando en su carta a los Filadelfos dice, esto dice ya Ignacio de Antioquía, puesto que sí algunos quieren engañarme según la carne, no obstante el Espíritu no se engaña, porque es de Dios. Cuando estuve con vosotros clamé y hablé levantando mi voz, la voz de Dios. La referencia es al don de profecía, es decir, Ignacio de Antioquía hablaba de que profetizaba. La Didache o Didache es un documento también que está datado entre el 70 y el 100 después de Cristo. La Didache o enseñanza a los 12 apóstoles indica que había profetas que hablaban en el Espíritu y advertía contra la falsa profecía. Ese es un documento que hablaba, mire, en el parte del siglo I. Había otro que se llamaba el Pastor de Hermas, que es otro documento también, que afirma que fue transportado por el Espíritu cuando tuvo visiones que luego puso por escrito. Es un documento y un hombre llamado el Pastor de Hermas. Policarpo de Esmirna nació en el 69 y murió en el 155 después de Cristo. O sea, es decir, siglo II. Siglo I, siglo II, ¿ok? Este hombre, en el acta del martirio de Policarpo, aparentemente se menciona la glosolalia. ¿Ya entiende lo que es glosolalia, verdad? Hablar en lengua que no se entiende, ¿sí? Esa es glosolalia. Cuando usted empieza, es lleno del Espíritu Santo, recibe el bautismo y comienza a hablar en lenguas, en una lengua que nadie le entiende, puede ser gemidos indecibles. Eso se llama glosolalia. Xenolalia es lo que se dio en Hechos capítulo 2. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu, y luego dice que hablaran una lengua que otro les entendía. Eso se llama xenolalia, con X. Xenolalia. Entonces aquí, en el acta de Policarpo de Esmirna, para que me entienda, no sé si fue un discípulo del apóstol Juan, de Pedro o de Pablo, no recuerdo. Pero este hombre, mire, cuando lo iban a sacrificar, levantaron un acta, pues cuando él murió, Policarpo de Esmirna. Se menciona en él la glosolalia, es decir, hablar en lenguas extrañas. Este anciano obispo dice, en eso, hay cuenta, mataron a Policarpo, pues, y levantaron un acta. Levantó el gobierno un acta. Dice, este anciano obispo fue quemado vivo en el año 155. Policarpo de Esmirna, así murió quemado. Antes de morir obtuvo permiso para orar por 1 hora, antes de morir. Pero se puso de pie y oró. Tan lleno estaba con la gracia de Dios que por 2 horas no pudo parar, para el asombro de aquellos que lo escuchaban hablar en un lenguaje que no entendía. Y eso estamos hablando del 155, siglo II. Policarpo, cuando él fue martirizado, cuando lo mataron,
se oyó hablar que él oraba en lenguas antes de ser sacrificado, antes de ser quemado. Okay. Justino Mártir, otro hombre que nació en el año 100 y murió en el 165, siglo II. Justino Mártir murió en el 165. Fue uno de los primeros defensores del evangelio este hombre, y se le llamó Justino el filósofo. Fue uno de los primeros que defendía la fe cristiana, y este hombre escribió de esta forma, mire: ahí está la obra de Dios, dice este hombre Justino Mártir. Ahí está la obra de Dios. Decir las cosas antes de que acontezcan. Está hablando de la profecía. Decir las cosas antes de que acontezcan y mostrarse luego lo acontecido tal como fue predicho. Esto viene escrito en un libro que se llama Apología 12:10. Ahí escribió Justino Mártir acerca de la profecía. Dice que profetizaban y luego un acontecimiento que luego se iba a manifestar en un futuro. ¿Ok? Entonces estamos hablando ya del siglo II. Ireneo, que fue un obispo de Lyon, o de Lyon, como le quiero llamar, del 140 al 189, nació en el 140, murió en el 189. Este hombre nacido en Esmirna. Y fue un discípulo de Policarpo de Esmirna, que fue el que le mencioné ahorita que murió quemado. ¿Okay? Ireneo de León hace la declaración positiva más importante en el 180 después de Cristo. 180 después de Cristo, Ireneo de León dice que las lenguas existían en su época. 180 años después del nacimiento de Cristo. Siglo II, se veía la manifestación de la hablar en lengua, según Ireneo de León. ¿Ok? Ireneo de León dijo también en su libro En contra de las herejías: por eso dice el apóstol, estas son palabras de Ireneo, por eso dice el apóstol, entre los perfectos predicamos la sabiduría. 1 Corintios 2:6, con el nombre de perfectos designa a los que han recibido el Espíritu de Dios y hablan todas las lenguas gracias al Espíritu Santo, como él, es decir, el apóstol mismo las hablaba. Ireneo de León confirma que él hablaba en lenguas. ¿Okay? Y dice Ireneo de León: ¿cómo oímos hablar también a muchos hermanos que tienen carismas proféticos en la iglesia, hablando toda clase de idiomas gracias al Espíritu, ponen al descubierto los secretos de los hombres para su provecho e interpretan los misterios de Dios? Este hombre hablaba de lenguas y hablaba de profecía, Ireneo de León, en el siglo II. ¿Okay? Pero también Ireneo de León creyó en el don de sanidad. Aunque no enfatizó en este don tanto como otros aspectos de la fe, sí lo reconoció como parte del ministerio de la iglesia primitiva. Ireneo creía que los dones espirituales incluían la sanidad y eran manifestaciones del Espíritu Santo actuando a través de los creyentes para el beneficio de la comunidad. Impresionante. Los cesacionistas, imagínense, ellos diciendo: no, pues ya no existen los dones, las sanidades, ni existe la palabra profética, ni el hablar en lenguas, ni el poder para hacer milagros de Dios. Cuando todavía en el siglo II ya este era un discípulo de un discípulo. Es decir, era discípulo de Policarpo, y Policarpo había sido discípulo, creo, del apóstol Juan, o de Pedro. De Juan, ¿verdad? Policarpo había sido un discípulo de Juan. Entonces es impresionante cómo podemos ver que el Espíritu Santo se siguió manifestando. Lo que pasa es que sí nos tenemos que ir a la historia, pues, para entender y en cierta manera no ser sugestionados a que el Espíritu Santo solamente quedó con los discípulos. Murió el último discípulo, creo que fue el apóstol Juan, ¿no? Fue el último que murió a pesar de todo lo que sufrió. Después que estuvo por ahí exiliado, vaya, en la isla de Patmos. A pesar de todo eso, fue uno de los últimos discípulos del Señor. Sin embargo, después de la muerte de Juan vino pues Clemente de Roma, como le leí ahorita, Policarpo de Esmirna,
y el otro se llama Ignacio de Antioquía. Son los primeros tres que estuvieron con los discípulos, anduvieron con los discípulos. Y ahora estamos hablando de Ireneo de León, que fue en una tercera generación. Juan, Policarpo de Esmirna y luego Ireneo de León. Para que se dé una idea, cómo de generación en generación iba el Espíritu Santo manifestándose. Pero sí es cierto que en el siglo IV menguó, disminuyó la manifestación, pero no porque el Espíritu Santo en su soberanía decidiera disminuirla, sino porque las personas decidieron ya no hablar de los dones, minimizarlo a un pequeño grupito de personas nada más, literal. Entonces esa historia la tenemos que saber, porque si no, pues muy fácil nos van a engañar y nos van a decir, no, pues es que los dones no existen ya, ni los milagros ni las sanidades, cuando hay toda una historia. Toda una historia. Último que vamos a ver ya, para terminar y ministrar a los enfermos. Un hombre llamado Tertuliano. Saludamos a todos los que están conectados. Ahorita vamos a orar por Jorge Velázquez también, que es su papá que tiene cáncer. Por Jorge Velázquez también, que no sé que tenga Jorge Velázquez también, por favor. Si está conectado Jorge Velázquez también, háganoslo saber. ¿Y qué es lo que tiene Jorge Velázquez, por favor? María de Jesús también, no sé qué tenga, dice, epilepsia, muy bien. Ahorita la vamos a ministrar por la epilepsia, hermana María Fuentes. Y creo que, no sé si hay alguien más que pidiendo oración, si me lo pueden anotar por favor ahí, o sacarle una captura de pantalla, enviármelo. Ok, el hermano Sergio también puso ahí para que lo ministráramos. No come Jorge Velázquez. Jorge Velázquez dice que tiene un problema. Bueno, es el mismo papá, ¿no? Pero creo que el hermano también por ahí, para checar a ver lo que es lo que tiene también su hermano. Jorge Velázquez creo que es el señor que está enfermo de cáncer, ¿no? Muy bien. Tertuliano, ya concluimos con la historia del 160 que nació al 220, mire. Ya estamos abarcando siglo segundo y siglo tercero. Hasta el 220 muere Tertuliano. Él se unió a un movimiento que fue duramente criticado por algunos padres de la iglesia, un movimiento que se llamó el montanismo o montanista, y por eso fue criticado Tertuliano. Bueno, ellos decían que había manifestación del Espíritu Santo. El único problema es que uno de los profetas de ellos pues erró en cierta manera. Ahora, en primera carta a los Corintios 12:14 dice Tertuliano: estos son testimonios incuestionables de que un buen número de carismas, dones de gracia, dice Tertuliano, según se describen en 1 Corintios del capítulo 12 al 14, todavía se ejercían en el tercer siglo. Tertuliano los considera como evidencia válida y prueba de autenticidad de la propia fe, en oposición a un hereje, a otro hombre llamado Marción, que se le denominó hereje. En contra de Marción, Tertuliano habla precisamente de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y muestra cómo la herejía marcionista contrasta pobremente con la verdadera fe. Dice Tertuliano, ¿qué entonces? Marción exhiba como dones de su Dios a algunos profetas que no han hablado con sentido humano, sino con el Espíritu de Dios, que han predicho que las cosas que han de venir y han hecho manifiesto los secretos del corazón. Que produzca un salmo, una visión, una oración, solo que sea por el Espíritu Santo. Así cuando se produce todo eso es por el Espíritu de Dios. Es decir, un salmo, una visión, una oración. Lo dice Tertuliano: en éxtasis, es decir, en un frenesí, siempre que se le haya ocurrido una interpretación de lenguas. Que me muestre también que alguna mujer de lengua jactanciosa en su comunidad ha profetizado alguna vez de
de entre esas hermanas suyas, especialmente santas, ahora todas esas señales de dones espirituales vienen de mi lado sin dificultad alguna. Es decir, Tertuliano decía que él fluía con los dones del Espíritu Santo, en otras palabras, y juzgaba a lo que viene siendo otro hombre que decía que, juzgaba que en él no fluían los dones, pues en Marción. Es lo que estaba diciendo. La declaración de Tertuliano dice: porque los apóstoles tenían propiamente al Espíritu Santo, quienes lo tienen a él completamente en las operaciones de la profecía y la eficacia de las virtudes sanadoras y la evidencia de las lenguas, y no parcialmente como todos los demás. En otras palabras, Tertuliano está hablando que creía y fluía la profecía en el siglo, estamos hablando siglo II, siglo III, hasta el 220, cuando murió este hombre. ¿Qué fluía? Dice, las virtudes sanadoras, habla Tertuliano, dice, había sanidad y milagros. También fluía la evidencia de hablar en lenguas y también la profecía. Era la evidencia que habló Tertuliano por lo menos hasta el 220 que murió. Ahorita avanzamos hasta el siglo III. Todavía había una evidencia de lenguas, profecía y virtudes sanadoras, según decía Tertuliano. O sea, hablaban en lengua las personas, otros profetizaban y otros sanaban a los enfermos. Siglo III. ¿Se da cuenta que no cesaron los dones con los últimos apóstoles? Siglo III, pues ya no existían ni Juan, ni Pedro, ni nada de ellos. Además, ya no existía yo creo que ni Policarpo de Esmirna. No existía ni el discípulo de Policarpo, Ireneo de León. Que vienen Juan, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León. Ya ni siquiera existía la tercera generación, Ireneo de León. Sin embargo, este hombre llamado Tertuliano dice que fluían las lenguas, profecía y la virtud sanadora, es decir, sanar a los enfermos. ¿Ok? Muy bien, pues ahora vamos a comenzar a orar por todos los enfermos. Todos los que estamos aquí reunidos, pongámonos de pie, por favor. Y ahora si me pueden dar la captura ahí de los que pidieron sanidad, no sé por quién pidieron. Hermana María Fuentes dice que padece epilepsia. Ok, hermana María Fuentes. No sé si tenga una persona a un lado o no la tenga. Siéntese en una silla y verifique si tiene un pie más corto que el otro. Hermana María Fuentes. Hermano Richard, si está cerca de Jorge Velázquez, o sea, su papá, apóyeme ahí, por favor. Siente en una silla a su papá, tratando de poner su espalda pegada al respaldo, por favor. Ayúdeme con eso, ¿ok? Ponga a su papá, no sé si traiga dolor su papá, díganos si trae dolor por ahí de los estragos del cáncer. Dígame si trae dolor, por favor. Siente a su papá en una silla, ok. Ya estamos. Uno de cáncer y una hermana de epilepsia. Cáncer en todo su cuerpo. Jorge Velázquez, María Fuentes, epilepsia. Y el hermano tiene problemas de hemorroides. Okay. ¿Estamos listos? Entonces, ok, pongámonos de pie nosotros y hagamos ese acto de fe para que nos vean los de internet. Por favor, el que siéntese, hermana María, por favor. Si tiene una persona a un lado, junto con usted, y si no, usted misma siéntese en un respaldo de una silla. Aquí vamos a poner el ejemplo, ¿no? Vamos a traer una silla para acá, para que nos vean. Vamos a voltear la cámara. Volteando hacia acá. Hacia acá volteando la silla. Me quito. No, así. Que la cámara se vea. No, así.
Ok. Entonces queremos a alguien que venga aquí y que traiga un pie más corto que el otro. La señora, la mamá del niño, pásale señor usted. Para los que nos ven por internet, ok, así van a poner usted el que está enfermo de cáncer, por favor. La señora nada más. Ahorita vamos a orar al final por su hijo. Pásale usted. Aquí que nos espera el joven. Primero vamos a orar por usted. Siéntese ahí, señora. ¿Trae un dolor de espalda? Sí, Le duele la columna. Que su bebé se siente aquí, ahorita vamos a orar por él, ¿ok? Todos los que están ahí por internet, por favor, el que está enfermo de cáncer, el que tiene epilepsia y el que tiene hemorroides. Por favor, es necesario que usted se siente en una silla para nosotros verificar y verifíquese si tiene un pie más corto que el otro. Voy a checar si tiene un pie más corto que el otro, señor, nada más. El derecho está un poquito... ¿Alguien trae una cámara de celular que nos apoye? Ahora otra vez, señora, siéntese y repegue ajá, por lo más que pueda. Trae dolor ahorita, ¿verdad? Muy bien. Tiene el pie derecho más corto, pues necesito que me lo graben. A ver, vamos a ver, celular. Vamos a ver. Usted grábamelo en su video y ya no me lo da. Por WhatsApp. ¿Me duele como a media columna? Ajá, ¿le duele a media columna? Me duele, sí. Me duele como a media columna. Perfecto. Véngase por acá, madre Alejandro, mira, por este lado. No, de ahí donde está o de aquel lado. Aquí nos estorba todo esto. De este lado, mire. Grábelo con video, ok. Mire, ¿ya lo ve? Sí, está más largo este. El pie izquierdo lo tiene más corto y tiene un dolor. ¿Le duele su rodilla ahorita? ¿Qué le dijeron que tenía en la rodilla? Trae desgaste. Muy bien, párese por favor y ahora vamos a checar sus manos de esta manera. Así, mire. Para ver si tiene una más corta que el otro. Así, ¿no? Casi no, hay poca diferencia. Pero ya quedó grabado en video que tiene una más corta que el otro. No lo corte si quieres, sigue grabando. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama usted? Socorro. Ahora, el Señor proveyó sanidad para su cuerpo. Cristo dice la palabra que llevó sus enfermedades y a través de las heridas que Él le hicieron en la cruz, dice que por esas heridas Él proveyó sanidad para su cuerpo. Él llevó sus enfermedades para que usted reciba la sanidad en su cuerpo. Ese dolor que trae ahorita en la columna se le va a ir y su rodilla también se le va a ir el dolor. ¿Okay? Y también para los que nos ven acá por internet, cuando usted haga este acto juntamente conmigo, también las células cancerígenas van a salir y células nuevas van a ser implantadas en ese cuerpo y todo tumor va a desaparecer en el nombre de Cristo Jesús. El que tiene epilepsia haga lo mismo y también en el nombre de Cristo Jesús se van a reconstruir neuronas en el nombre de Cristo Jesús y va a haber una funcionalidad perfecta en el cerebro del que tiene epilepsia y el que tiene hemorroides igual. Va a desaparecer en el nombre de Cristo Jesús. Unos van a ser instantáneos y otros paulatinos. Ok. Siéntese, Señor, otra vez. Cierre sus ojos y voy a orar por usted. Deme sus pisitos otra vez. Mira, ayúdame atrás con el video, hermano. Acá estoy. Acá de ladito. Ahí se ve. Que es más corto que el otro. Señora, cierre sus ojos y diga, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo creo que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Yo creo que tú llevaste toda enfermedad. ¿No me ayudas? Señor Jesucristo, diga. Yo creo que en la cruz del Calvario tú llevaste mis enfermedades y mis dolores. Porque a través de tus heridas yo fui sanada. Ahora creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, creo que soy sana. Ahora mismo. Te doy gracias, Señor, porque eres mi sanador. Ahora dele gracias en voz baja. Y ahora vamos a hablarle, no se ve creo en la cámara, pero luego vamos a subir el video. Porque me estorba aquí el púlpito. Pero bueno,
En la cámara ya no se ve, pero en esta cámara lo vamos a subir. Padre, en nombre de Cristo Jesús, ahora ordenamos que se alineen estas vértebras ahora mismo y suelta todo tendón, ligamento y nervio. Ahora mismo se reconstruye todo lo que está dañado de ese tendón. De esas coyunturas de la rodilla cobran vida en el nombre de Cristo Jesús. Y toda dolencia desaparece porque por la llaga de Jesús ella ha sido sanada. En el nombre de Cristo Jesús creemos por el poder sanador del Espíritu Santo y los dones de fe, milagros y sanidades operativos. Aquí eres tú, Cristo Jesús, actuando a través de nosotros. Eres tú, Señor, liberando a través de nosotros. Eres tú, precioso Cristo, ayudando a esta humanidad, porque es por tu amor y por tu gracia que lo has hecho, Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues ahí quedan parejitos, grabados en pantalla, grabados para los de internet. Póngase de pie, señora, por favor. ¿Sintió un calor? Dígalo, ahí por el micrófono. Sentí el calor cada vez. ¿Sintió un calor en sus pies? Sí. Póngase de pie. Ahora deme sus manitas, por favor. Deme sus manos, cierre sus ojos. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora declaramos que se haga totalmente nueva esa columna, que discos nuevos salgan y vértebras sean hechas nuevas, se enderecen y cobren vida, y ahora mismo toda vértebra dorsal se cobra vida y se endereza a su posición perfecta, toda vértebra cervical cobra vida en el nombre de Cristo Jesús, y por el poder de tu Espíritu, Señor, también esa rodilla comienza a cobrar vida. Ahora mismo declaramos que se haga una rodilla nueva, unas coyunturas nuevas, ligamentos nuevos y tendones y nervios sean restaurados a su normalidad. Levante su mano y dile: Señor, muchas gracias, porque tú eres mi sanador. Ahora los que están aquí, quédense, no se me vayan. Los que están por internet, el que tenga células cancerígenas o tumor, usted diga: ahora ordenamos que ese tumor desaparezca en el nombre de Cristo Jesús, agarrándole los pies al enfermo. Y todo dolor ahora mismo desaparece en el nombre de Cristo Jesús, y se regeneran esas células, se hacen nuevas por el poder del Espíritu Santo, y todo cáncer lo echamos fuera de ese cuerpo, porque es ilegal en un hijo de Dios ese cáncer, en el nombre de Cristo Jesús. Y el poder del Espíritu Santo le pone manos y estará ahí obrando, restaurando esas células dañadas y quitándolas y restaurando y quitando todo temor, pero todo tumor de esos cuerpos ahora mismo se diluye y desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo la hermana que tiene problema de epilepsia, tóquese aparte de los pies y las manos, diga: y creo que yo soy sana por la llave de Jesús, y toda epilepsia desaparece de mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora creo que soy sana y neuronas son regeneradas en mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. El que tiene hemorroides, diga: yo soy sano de mi piel se regenera ahora mismo, esa piel se regenera y se hace nueva ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, y toda dolencia en el nombre de Jesús desaparece, y declaramos una piel limpia, sana y perfecta, así como el Espíritu Santo lo diseñó. El de epilepsia ahora mismo creemos que cobra vida su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, y esos ataques epilépticos salen de ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, ahora sí, díganos, haga lo que no podía hacer, agáchese así y díganos si le duele la espalda y si se le fue el dolor. ¿Eso no podía hacer? Grámela de ladito. ¿Eso no lo podía hacer? Tampoco lo podía hacer. ¿Y agacharse? ¿Podía agacharse así? A ver, agáchese. Ajá. Y dígame, ¿se le fue el dolor? Ya no le duele al agacharse nada. Pues fue Cristo. Levante sus manos y dile: gracias, Señor, porque tú me sanaste. Gracias, Cristo. Y lo mismo que sucedió conmigo, dígalo, sucederá con mi hijo. Ok, ahora vamos a orar por su hijo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, él trae un problema en la garganta, ¿verdad? No, ahí acostadito, en la garganta, ¿verdad? Padre, Se le quemó la garganta, aparte tiene un quiste en la fosa temporal izquierda. aparte trae un quiste. Trae un quiste que le provoca epilepsia. Ah, perfecto.
También epilepsia. Se quemó el esófago, Ajá. la tráquea y parte del esófago con sosa, porque tomó sosa. Ah, ok. Entonces se quemó todo lo que es el sistema digestivo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dice tu palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, Señor. Ahora mismo ordenamos y declaramos que se haga nuevo esa tráquea, ese sistema digestivo. Ahora mismo se regenera ese tejido interno en el nombre de Cristo Jesús. Y todo quiste desaparece, es diluido por el poder del Espíritu Santo. Todo quiste es diluido por el poder del Espíritu Santo. Y desaparece toda epilepsia en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, todo quiste ahora mismo se diluye, desaparece en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y ahora mismo trae lucidez a esa mente. Todo ataque epiléptico ahora mismo de aquí en adelante cesan en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, toda tráquea y todo el sistema digestivo, en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo se regenera y cobra vida, y todo tejido se restituye, es restituido, es hecho nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Una tráquea nueva es hecha ahora mismo, ordenamos que sea hecha en el nombre de Cristo Jesús. Y todo quiste ahora mismo es diluido y desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús declaramos a este joven sano, pleno, lleno de la vida de Cristo. Y es tu poder, Espíritu Santo, obrando en la vida de él. Es tu poder obrando en la vida de este joven. Es tu poder que trae lucidez mental. Y es tu poder que desaparece todo quiste y deja de presionar ese cerebro. Y las convulsiones desaparecen en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que por tus heridas él ha sido sanado. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Todo autismo desaparece también y hay lucidez en su mente. Su mente cobra vida, la mente de Cristo ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale, señora, Señor, gracias. Así como me sanaste a mí, yo creo que lo hiciste con mi hijo. Recibo la sanidad de mi hijo en el nombre de Cristo Jesús. Y creo que de aquí en adelante lo veré mejor. Y yo estaré mejor porque tú eres mi sanador, Señor. Gracias. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Gracias, Cristo, porque eres mi sanador. Pero también en este momento yo te recibo, dígale, como mi Salvador, mi Dios y mi Señor. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, te adoramos. Por favor, los que están ahí ya pueden pasar a su asiento, Señor. Ya no le doy su rodilla, su rodilla. A ver, haga esto. Ya no le duele. ¿Le dolía antes para hacer eso? Cada vez que hacía eso, me dormía y me tronaba. Ahora, hágalo. Véalo, grábelo esto porque es algo maravilloso. Grábelo eso, mire. Eso no lo podía hacer, ¿verdad? Mire, eso no lo podía hacer. El Señor reconstruyó una rodilla. ¿Ya no siento dolor? Ya no siento dolor y ya no me tronó, porque cada vez que hacía esto, aparte de que me dolía, me tronaba la rodilla. El Señor le reconstruyó su rodilla, sí. Y también lo mismo pasó con su hijo. Muy bien, tome su asiento en la parte de atrás y nada más los que están por internet, por favor. Los que están por internet. Quiero ver si pasó lo mismo con los que están por internet. Sí, por favor. Los que nos ven por internet, por favor, que nos den testimonio. Denos testimonio ahí, por favor. Esperamos sus mensajes. Por favor, Richard, díganos si su papá tenía dolor y si se le fue el dolor, si se le recomendaron sus pies, significa que también las células cancerígenas desaparecieron, el tumor desapareció
Y en el nombre de Cristo Jesús va, y si no desapareció, va a ir disminuyendo en los próximos minutos y horas. Para cuando se haga el siguiente análisis va a ser totalmente sano. Todo esto lo hace el Señor, primero para que sean salvos y le conozcan. Y segundo, para que vengan a añadirse a un propósito eterno, que es Dios venirse a manifestar a la humanidad a través de nosotros mismos, los que hemos recibido sanidad del Señor. Por favor, díganos el que está ahí. Le mandamos un saludo a la pastora Luz Marina, desde Colombia. Díganos, por favor, si ya se le quitó el dolor, por favor, Richard. Por favor, estamos esperando nada más ese. Díganos, Richard, si se le fue el dolor a su papá que tenía cáncer. Por favor. Nada más estamos esperando que nos confirme si se le fue el dolor. Y si ya pudo caminar mejor. Le mandamos un abrazo, hermano Sergio. Dice que fue sanado en el nombre de Cristo Jesús. María Fuentes, díganos también si se acomodaron sus manos y sus pies. Si crecieron y decrecieron, significa que también la epilepsia desapareció y el Señor le reconstruyó esa parte del cerebro que no coordinaba correctamente. Se disminuyó. ¿Qué se disminuyó? Dice alguien, se disminuyó. ¿Qué se disminuyó? ¿Qué fue lo que se disminuyó? Esperamos ahí nada más, Richard, que nos diga que el dolor desapareció. Si se disminuyó, dígame por favor para decirle qué hacer. Por favor. Sí disminuyó el dolor, muy bien. Ahora mismo, su papá puede caminar. Dígame si su papá puede caminar. Si puede caminar, dígalo por favor que camine. Que dé 3 vueltas ahí cerca donde esté, que camine, si es en su sala, regrese, camine, regrese y el dolor se va a disminuir totalmente. Por favor. Dígale que camine en la sala ahí donde esté, cocina donde esté, dígale que camine, por favor. Que dé 3 vueltas, camine, vaya, venga, vaya, venga, vaya y venga. Y que diga, soy sana por la llaga de Jesús cuando vaya caminando, por favor. Dicen aquí que disminuyó el dolor en Jorge Velázquez disminuyó. Dígale que camine, por favor. Y dígale, tu fe te ha sanado. Camina, anda, porque todo dolor desaparece y todo quiste desaparece y todo tumor desaparece. Si anda caminando, dice que dé las 3 vueltas, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, y que diga su papá, soy sano, porque Jesús ya me sanó. Dígalo por favor. Sí disminuyó, pero queremos que se vaya. Que camine 3 veces así, por favor, que es un acto de fe. Y después de que camine, que haga esto. No sé si me alcanzo a ver. Que se agache y que diga, soy sano por la llaga de Jesús. Soy sano por la llaga de Jesús. Y por último, soy sano por las heridas de Cristo Jesús. Si ya anda caminando, ahora lo que queremos saber es si el dolor se fue. Y en el nombre de Cristo Jesús ese dolor desaparece, porque Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo está haciendo una obra perfecta. María Fuentes dice que Cristo le sanó. Gloria al Señor. Solamente denle gloria ahí, hermana, y créalo que todo ataque epiléptico va a desaparecer y ya no va a regresar a su cuerpo. Solamente estamos esperando que Richard nos diga si ya su papá hizo ese acto de fe, 3 veces ir y venir. Dios es poderoso. ¿Creemos que Dios es poderoso? Y Dios ha sido bueno y nos ha amado con amor eterno. Los dones nunca cesarán porque seguirán a los que creen. Si nosotros lo podemos creer, al que cree todo es posible.
Y si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, créalo que Dios hará maravillosas cosas en nosotros, en nuestras vidas. Dios nos llevará no sé, ya nada más estamos esperando a Richard. Estamos esperando a Richard que nos diga que el dolor disminuyó en su totalidad. En su totalidad, porque el poder del Espíritu está manifestándose a través de estos medios de comunicación. Y toda herida, todo dolor, toda protuberancia, todo quiste, todo tumor se diluye y desaparece de ese cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Ok, esperamos nada más que nos digan si el dolor desapareció en su totalidad para ya cerrar este servicio. Dios es bueno, mi hermano, y Dios siempre manifiesta su poder para esta humanidad, para los seres humanos, para que puedan creer en Él. Imagínense la campaña de sanidad cómo va a estar. Imagínense si van 20, 30 enfermos. Va a ser una buena oportunidad para predicar de Cristo y va a ser una buena oportunidad también para... Ok, pues Richard ahí luego nos manda un mensajito, vamos a cerrar el servicio y creemos que el dolor se fue en su totalidad de su papá en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos sus vidas, les amamos en Cristo Jesús y sigan adelante creyendo. Y si no han recibido a Cristo, recíbanlo en su corazón, en su vida. Dile: Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Señor, y te recibo en mi corazón, en mi vida, y creo que la salvación eterna entró a mi corazón. Soy una nueva creación, una nueva... Sí, ya se fue el dolor para su papá. Muy bien, Richard. Si el dolor se fue, también el cáncer desapareció, también se diluyó, y también esas células cancerígenas desaparecieron. Síganse nutriendo de la palabra para que no desconfíen y vengan pensamientos de que hoy no recibió la sanidad de su papá. Lo declaramos de larga vida y añadido el propósito eterno del Padre, que es en Cristo Jesús. Nos despedimos, los que están por internet, les enviamos un fuerte abrazo. A la pastora Luz Marina, a todos los que estuvieron ahí conectados. Y sigan invitando a más personas para que se conecten a través de estos medios de comunicación. Y usted prepárese para que usted ministre a los enfermos. Saludos, un fuerte abrazo a todos.